Sí, grabar. Grabación, ahí está. Sí, ahí ya está. Ahí está Ahí la grabando activo. ya. Sí, sí. Ahí la acabo de Vale. activar. Bueno, reitero entonces. Para comenzar a hablar del concepto de antijuridicidad y su función sistemática en la teoría del delito, es fundamental rememorar y consolidar algunos conceptos que ya tendrían que estar medianamente claros a esta altura del cuatrimestre. Por un lado, el concepto de delito como comportamiento típico, antijurídico, culpable y punible, y también el concepto de injusto penal, es decir, la idea de un hecho antijurídico estrictamente penal, que lo tenemos al constatar un comportamiento típico y antijurídico. Al comparar ambos conceptos, inmediatamente podemos darnos cuenta y constatar la trascendencia de la constatación de la antijuridicidad, porque sin antijuridicidad no habrá delito, obviamente, pero tampoco habrá injusto penal. Este es un punto muy importante porque tiene una trascendencia práctica más allá de lo teórico. Sin un injusto penal, no hay posibilidad de responsabilizar penalmente ni siquiera a los partícipes de ese hecho. Porque como verán, el principio básico que rige en la teoría de la participación es el principio de la accesoriedad limitada. Es decir, un principio que para habilitar la persecución penal contra los partícipes de un hecho delictivo, ese hecho delictivo tiene que ser como mínimo un injusto, es decir, tiene que ser, ese hecho principal tiene que ser un hecho típico y antijurídico. Puede darse entonces la situación en la cual el autor del hecho principal no sea punible porque concurre respecto de él exclusivamente una causa que excluye su culpabilidad, pero al permanecer incólume, intacto, el injusto penal, entendido como un hecho principal típico y antijurídico, el principio de accesoriedad permite extender la participación criminal y castigar a esos partícipes primarios o secundarios, aunque el autor termine exculpado. Pero sin la constatación de la antijuridicidad, nunca vamos a tener siquiera injusto penal. La segunda premisa fundamental que me importa que tengan claro es que cuando se aborda la constatación de la antijuridicidad, lo hacemos en el orden sistemático que la teoría del delito nos indica. Es decir, lo hacemos luego de haber constatado la existencia de un comportamiento humano típico. Y aquí viene la segunda idea principal que quiero que tengan claro. El juicio de antijuridicidad, esa valoración que consiste en constatar si ese hecho típico contraviene el orden jurídico, se lo hace en función del orden jurídico en general. No se limita a constatar la contradicción jurídica del hecho típico con las normas penales, sino que también se lo hace desde un sentido integral. ¿Por qué? Y aquí viene la tercera idea que quiero que vayan captando. Porque las causas de justificación pueden tener una fuente legal extrapenal. Es decir, pueden originarse causas de justificación legalmente previstas en otras ramas del ordenamiento jurídico, como puede ser el derecho laboral, el derecho civil o el derecho administrativo. Causas de justificación que no están específicamente previstas dentro del ordenamiento penal, pero que como están previstas en otra rama del derecho, repito, como puede ser el ámbito laboral, el ámbito administrativo, el ámbito civil,
ese permiso legal de otra rama del orden jurídico elimina el rasgo de antijuridicidad del hecho típico. Piensen en el paradigmático ejemplo que está en los manuales de derecho penal del ejercicio del derecho de retención que puede tener un hotelero, el propietario de un hospedaje, si el pasajero no le abona su estadía y pretende irse sin pagar. El derecho civil le reconoce en el Código Civil un derecho de retención que, si no existiera, estaríamos frente a un posible delito de apropiación indebida o de retención indebida. Sin embargo, ese comportamiento, en principio típico, pasa a ser un comportamiento permitido legalmente, jurídico, porque hay una causa de justificación de fuente extrapenal, legal pero extrapenal, que elimina el rasgo de antijuridicidad de ese comportamiento típico. Las causas de justificación, cuarta idea que me interesa que tengan clara, no son patentes de corso, es decir, no son permisos irrestrictos, ilimitados y generales, sino que son permisos específicos, concretos, para situaciones determinadas. Son permisos, si se quiere llamarlo de algún modo, casuísticos. Son permisos que tienen un reconocimiento legal en función de las circunstancias y características concretas de un hecho. Ese hecho, justamente, tiene que tener todos los rasgos que exige, todos los requisitos que son necesarios para poder configurar alguna de las causales de justificación reconocidas legalmente. Estrictamente hablando del derecho penal, tenemos una enumeración de algunas causas de justificación en el artículo 34 del Código Penal. Artículo 34, cuya sistemática obedece a un contexto histórico ya totalmente superado. Les recuerdo que el Código Penal cumple próximamente 100 años, y en lo que tiene que ver con la regulación del artículo 34 no hubo mayores modificaciones. Hubo modificaciones, pero no hubo modificaciones que hayan alterado la esencia de la redacción original. Y la redacción actual del artículo 34 ciertamente tiene un orden anárquico porque mezcla y al mismo tiempo contiene en un mismo artículo causas que excluyen la acción, causas de antijuridicidad, causas que excluyen la culpabilidad. No tiene de manera nítidamente regulado toda la problemática referida a los errores de tipo o a los errores de prohibición. Es decir, estamos trabajando con una materia prima legal que, francamente, merecería una actualización, un ayornamiento y una sistematización más racional y más coherente. Por de pronto tenemos que atenernos al texto positivo. Y para la clase de hoy opté por hacer mención a una causa de justificación que es el estado de necesidad, y la he seleccionado para trabajarla por varias razones, pero si se quiere la razón principal es que es una causa que puede ser de justificación o puede ser una causa de exclusión de la culpabilidad. Porque hay estados de necesidad justificante y estados de necesidad exculpante. Entonces me pareció interesante elegir el análisis de esta causa de justificación porque, además de constatar cuáles son los requisitos específicos
para la procedencia, aplicación y reconocimiento de esta causa de justificación, nos iba a facilitar el análisis en esas dos dimensiones diferentes de los niveles de la teoría del delito. Por un lado la antijuridicidad, por el otro lado la culpabilidad. El estado de necesidad está previsto en el artículo 34, inciso 3 del Código Penal. Y la redacción textual del Código refiere lo siguiente: no son punibles el que causare un mal por evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño. Repito, no son punibles. Fíjense que ya ahí tenemos un proemio en el artículo, un proemio absolutamente genérico, porque no son punibles es una expresión correcta, pero es muy amplia porque abarca tanto causas que excluyen la acción como causas que pueden ser de atipicidad cuando hablamos de un error de tipo, o causas de exclusión de la antijuridicidad, o causas de inculpabilidad. En cualquiera de los supuestos, el hecho termina no siendo punible. El inciso 3 puntualmente dice: el que causare un mal por evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño. Específicamente es fundamental tener en cuenta que el principio que rige y que opera en la aplicación de esta causa de justificación es el principio del interés preponderante. Es decir, el principio valorativo que permite delimitar si estamos o no frente a una causa de justificación de estado de necesidad es el principio del interés preponderante. ¿El interés preponderante qué implica? Implica justamente una comparación, una ponderación de valores, de intereses o de bienes entre aquel valor, bien o interés salvado de ser afectado y aquel interés, bien o valor afectado realmente por la conducta ejecutada bajo el amparo supuesto de esa causa de justificación. El límite de la admisibilidad de la causa de justificación está dado justamente por la ponderación entre el mal evitado y el mal causado. Cuando el mal evitado es de mayor valor, de mayor jerarquía, de mayor preponderancia que el mal causado, en virtud del interés preponderante, el derecho reconoce esa causa de justificación como un estado de necesidad. Hubo que sacrificar un bien, hubo que sacrificar un interés, hubo que sacrificar un valor de menor entidad para salvar otro de mayor entidad o jerarquía. Porque las circunstancias específicas del caso prácticamente no dejaban opción. Por eso es importante que en este análisis del principio de ponderación y del interés preponderante indaguemos un poco más profundamente sobre estos rasgos legales que exige la norma para poder admitir la causa de justificación. El primero viene dado por la necesidad. Fíjense que hablamos de estado de necesidad. En líneas generales, porque esto es, reitero, casuístico, esto tiene que volcarse en la valoración de las circunstancias específicas de un caso concreto, pero en términos generales, existe necesidad cuando el sujeto no dispone de un medio menos ofensivo para evitar la lesión. Es como que
hay cierta inevitabilidad en el mal a causar para proteger ese interés preponderante o de mayor jerarquía. Ese estado de necesidad, esa situación que somete al autor a esas circunstancias de tener que optar, elegir, valorar y sacrificar un bien por otro, hacen al estado de necesidad. Estado de necesidad que puede provenir, puede originarse, puede tener como fuente tanto un hecho de la naturaleza como una conducta humana de un tercero, como la necesidad fisiológica que puede tener la propia persona. Entonces, en este último caso, alguien que viene atravesando el desierto y está prácticamente deshidratado, puede irrumpir en un aljibe ajeno, aunque para acceder tenga que romper un portón y beber el agua que le va a salvar la vida. Entonces, esa situación fisiológica propia también puede originar un estado de necesidad justificante. Por supuesto que un hecho de la naturaleza, como puede ser una catástrofe o como puede ser un hecho sin tanta magnitud, pero con la misma intensidad como para exigir del autor un sacrificio de un bien por otro, y ni que hablar si ese estado de necesidad proviene de la conducta de un tercero, como por ejemplo una coacción que puede sufrir una persona por parte de otra para realizar determinado tipo de comportamiento. Si no lo realiza, el mal mayor implicaría que, por ejemplo, lo maten o secuestren a un familiar, etc. Es decir, el estado específico de coacción en el que actúa el sujeto depende de las circunstancias del caso. Fíjense que el artículo habla de que causar un mal por evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño. De esa expresión tenemos que rescatar dos elementos fundamentales, uno negativo y otro de constatación positiva. El negativo es que el autor que pretende ampararse en la causa de justificación del estado de necesidad no tiene que haber causado él mismo ese estado de necesidad, adrede, como una especie de actio liberi in causa, si se quiere, ¿no? Porque si no sería muy fácil autoinstrumentarse para luego estar justificado y hacer lo que uno tenía planificado hacer. No. Si uno ha provocado esa situación de estado de necesidad, no puede luego pretender ampararse bajo ese estado de necesidad. En este sentido, hay cierto paralelismo, hay cierta analogía con uno de los elementos, con uno de los requisitos de otra causa de justificación que es la legítima defensa, que exige entre uno de sus elementos la falta de provocación del sujeto que pretende justificar su conducta como parte de una legítima defensa. Si esa persona provocó la agresión del otro, después no puede pretender defenderse amparado en una legítima defensa. Bueno, aquí sucede desde el punto de vista valorativo algo similar. Si el sujeto generó con su comportamiento previo, adrede, un estado de necesidad para luego, al amparo de ese estado de necesidad, intentar justificar su comportamiento, la causa de justificación no va a ser admitida. Profesor, sí. Usted utiliza la palabra adrede. Si no fuera sí. adrede,
Bueno, si si no no tuviera fuera la posibilidad. adrede, cuando digo adrede, me refiero a una cuestión dolosa. La admisibilidad de la imprudencia puede darse porque, vamos con el ejemplo que les di recién. Supónganse que el aventurero que cruza el desierto no constató adecuadamente que la cantimplora que llevó no estuviese pinchada. Entonces la cargó y ahí arrancó y luego se dio cuenta que estaba pinchada y perdió el agua y se está deshidratando. Esa circunstancia del comportamiento previo, que no fue adrede, sino que fue una clara negligencia, no elimina la admisibilidad de reconocer que esa persona puede estar, llegado el momento en que está deshidratándose en un estado de necesidad justificante que le permita romper un portón para poder beber agua y salvar su vida. Entonces, la idea es, cuando digo adrede, es señalar que un comportamiento doloso orientado a generar una situación de necesidad para luego usufructuarla y al amparo de esa situación pretender alegar un estado de necesidad, no sería admisible si, por supuesto, las circunstancias del caso permiten comprobar que esa fue la conducta del sujeto, ¿verdad? Cuando hablamos de un mal inminente, es importante que no lo equiparen, no lo emparenten, no lo traduzcan en que inminencia significa automáticamente una cuestión o un criterio cronológico, sino más bien un criterio valorativo de que ese peligro, de que esa amenaza, de que ese mal es seguro que se va a provocar o es muy probable que se vaya a provocar y el sujeto está a merced de que eso suceda en cualquier momento. Entonces, para evitar ese mal, incurre en la afectación o en la lesión de un mal menor. Por supuesto que esta cuestión de mal mayor salvado y mal menor afectado, que hace al núcleo, a la esencia del interés preponderante y del juicio de ponderación, como le dije al principio, depende de las circunstancias casuísticas, del caso concreto. Pero hay algunos parámetros genéricos que me interesa enumerarles, enunciarles, como para que ustedes tengan cierta aproximación a cuáles son los parámetros valorativos a considerar cuando se ejecuta ese juicio en concreto. Esos parámetros valorativos toman en cuenta, por un lado, la naturaleza y jerarquía de los bienes jurídicos en juego. Fíjense que en el ejemplo que yo les di hace un rato, la ponderación se daba entre dos bienes jurídicos distintos, la vida o la propiedad. Es decir, salvar la vida tomando agua y lesionar la propiedad al romper una puerta. Entonces, un primer parámetro puede ser tomar en cuenta la naturaleza y jerarquía de los bienes jurídicos en disputa, en conflicto, en ponderación. Otra cuestión interesante para tener en cuenta es, bueno, la intensidad de la afectación, ¿cierto? Es decir, cuán necesario es lesionar ese bien menor, provocar ese mal menor, como para salvar el bien mayor. Entonces, para seguir con el mismo ejemplo y que resulte más didáctico, no hace falta que la persona que se está muriendo de sed rompa el portón, le rompa la puerta, la ventana. No, la cuestión es lo indispensable, el sacrificio indispensable para evitar el mal mayor. Y otra cuestión importante es tener en cuenta las características y circunstancias personales de cada sujeto.
de cada persona que intervenga en el hecho, tanto del titular del bien salvado como el titular del bien afectado. Esa valoración, esa ponderación también tiene que incluir esas características personales. El punto es que muchas veces sucede que en este juicio de ponderación no hay un interés preponderante claro que permita afirmar un estado de necesidad justificante. Y eso es lo que fundamentalmente sucede cuando termina canalizándose la solución a través de lo que se denomina estado de necesidad exculpante. Como por ejemplo sucede cuando hay dos vidas en juego. Ninguna vida vale más que otra para el ordenamiento jurídico. Ahora bien, como el derecho no puede exigir comportamientos heroicos, también debe reconocer el derecho que tiene todo ciudadano de autopreservar su propia vida, y eso incluye, en situaciones extremas, sacrificar la de otro para preservar la de uno. Y eso es lo que sucede en el famoso ejemplo, que ustedes lo van a ver en casi todos los manuales, de los dos sobrevivientes del naufragio que sobreviven flotando en una tabla de madera cuya capacidad de flotabilidad soporta solo el peso de uno de los dos. Entonces, esa ponderación no puede solucionarse a través de reconocer un estado de necesidad justificante, porque la vida de uno no vale más que la de otro para el ordenamiento jurídico. Esa equivalencia de intereses, de valores y de bienes se tiene que solucionar en un nivel de la teoría del delito distinto, que tiene prácticamente los mismos requisitos, el estado de necesidad culpante que el justificante. Lo que varía, lo que define que el caso se solucione por uno o por otro, es el principio de ponderación. Cuando esos bienes jurídicos son de análoga jerarquía, cuando no hay un mal mayor evitado y un mal menor, perdón, cuando hay un mal mayor evitado y un mal menor causado, sino que son dos males equivalentes, análogas, jurídicamente con la misma valoración, lo que se va a reconocer es que el sujeto actuó bajo un estado de necesidad exculpante. Entonces ahí tendremos un injusto penal, tendremos un comportamiento típico y antijurídico, pero no tendremos una responsabilidad penal para el sujeto, porque a través de la culpabilidad se reconoce esa exhibición de responsabilidad penal. Una cuestión adicional que quería mencionarles, porque también es común a todas las causas de justificación, se vincula con el exceso en el ejercicio de las causas de justificación. Eso está previsto de manera positiva en nuestro derecho penal argentino en el artículo 35 del Código Penal, que dice lo siguiente: el que hubiere excedido los límites impuestos por la ley, por la autoridad o por la necesidad, será castigado con la pena fijada para el delito por culpa o imprudencia. Entonces, puede suceder que el comportamiento del autor haya comenzado al amparo de una causa de justificación, pero luego se haya extendido, haya continuado más allá de lo tolerado por esa causa de justificación. Entonces, ahí la doctrina y la jurisprudencia históricamente han hecho dos distinciones.
el exceso extensivo y el exceso intensivo. El exceso extensivo es cuando el sujeto continúa ejerciendo su acto inicialmente amparado por una causa de justificación, a pesar de que la agresión o la amenaza o la necesidad cesó. Es decir, esa situación de amenaza, de agresión o de necesidad dejó de existir y sin embargo el sujeto continúa realizando ese comportamiento. El exceso intensivo se da cuando el sujeto continúa ejerciendo su causa de justificación, pero de una manera desproporcionada, porque tal vez la agresión, la amenaza o la necesidad es menos lesiva o es menos relevante o es menos intensa, no obstante lo cual el autor continúa con la misma intensidad inicial. Y esa desproporción que se genera a partir de ese momento también entra dentro de un posible caso de exceso en el ejercicio de una causa de justificación. Este artículo es un artículo aplicable a todas las causas de justificación. Es decir, el exceso puede ser en una legítima defensa, el exceso puede ser en el ejercicio de en estado de necesidad, el exceso puede ser en el cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un derecho o de la autoridad o el cargo. Cuando eso sucede, ese exceso pasa a ser punible, solo que bajo una forma atenuada, porque no va a tener la sanción del comportamiento doloso, sino la sanción de un comportamiento culposo o imprudente. Con la siguiente aclaración. No se olviden nunca, ahí me pregunta un chico, ¿exceso en qué artículo? Artículo 35 del Código Penal. No se olviden ustedes nunca que el sistema de los delitos culposos o imprudentes en nuestro orden jurídico es un sistema de numerus clausus, es decir, solamente se admiten los delitos culposos que están legalmente previstos como tales. Puntualmente, el delito de daño culposo no está contemplado en nuestro Código Penal. O sea que si alguien realiza un comportamiento al amparo de una causa de justificación y en el exceso comete un daño, ahí va a haber un problema vinculado con el principio de legalidad, porque el delito de daño no tiene pena para el delito culposo. Por otra parte, quería mencionar algunas causas de justificación más generales, pero que me interesa mencionarlas para que por lo menos ustedes tengan claro que se ubican en el artículo 34, inciso 4 del Código Penal, que tienen que ver con el ejercicio de un derecho, el cumplimiento del deber o el ejercicio de una autoridad o cargo. La gran discusión en torno a esto, históricamente, sobre todo en lo que tiene que ver con el cumplimiento de un deber, es si se está frente a una causa de justificación realmente o si se está frente a un caso de atipicidad, porque quien está cumpliendo un deber en realidad se encuentra cumpliendo con una función específicamente prevista por la ley. Pero más allá de esta cuestión, si se quiere, la doctrina y jurisprudencia mayoritaria reconocen como causa de justificación estos tres supuestos vinculados con el ejercicio de un derecho. El ejemplo que puedo dar es el que di al principio de la clase. Ejerce un derecho quien ejerce el derecho de retención. Si alguien pretende irse de un alojamiento, de un hotel, de un hospedaje, sin pagar lo que corresponde, el propietario va a estar ejerciendo un derecho reconocido civilmente.
Y el cumplimiento del deber o ejercicio de autoridad o cargos también están contemplados dentro del artículo 34, inciso 4 del Código Penal. Alguien me hizo una pregunta y desapareció, así que voy a mirar el chat para ver. A ver. Bien, acá lo voy a leer para que todos lo puedan comprender. Uno de los compañeros pregunta, ¿se puede alegar estado de necesidad culpante ante una situación donde, por ejemplo, tengo una empresa que está económicamente mal y dispongo el dinero de las cargas sociales de los empleados para poder resguardar la misma y no cerrar? Ahí se explica el estado de necesidad justificante o exculpante. Bien, sí, ese es un claro ejemplo que se ha dado en algunas defensas y en algunas sentencias de delitos penal tributarios, donde el empresario alegaba que al momento de pagar las cargas sociales, su situación financiera no le permitía pagar las cargas sociales y pagar los sueldos y asegurar la continuidad de la empresa. Para eso, lo que tienen que tener en claro es lo siguiente: hay que probarlo fehacientemente, es decir, tiene que haber una pericia contable que acredite, incluso con los estados bancarios también existentes en el momento del hecho que se imputa, que acredite esa insolvencia o esa incapacidad financiera de la empresa y algunos fallos han reconocido a esta situación como un estado de necesidad justificante, priorizando el valor de preservar la fuente de trabajo por encima del cumplimiento de las obligaciones fiscales y o tributarias. Pero es muy restrictiva el reconocimiento en la medida en que no esté fehacientemente acreditado esa situación. Pero sí, desde un punto de vista estrictamente teórico, es perfectamente admisible el caso que vos planteás. Bien. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna duda. No me voy a meter en el tema de estado de necesidad, perdón, de legítima defensa, porque eso está a cargo de otro de los profesores de la cátedra, pero cualquier inquietud que tengan o pregunta, estoy a disposición. Elementos positivos, me preguntan ahí una compañera del estado de necesidad. Bueno, básicamente, acreditar la existencia de un mal inminente y que en virtud del principio de ponderación se salve el mal mayor afectando un mal menor. El tercer elemento es negativo, no haberlo provocado. Una cosita que me interesa por ahí, me resulta interesante mencionar, cuando hablamos de ejercicio de un derecho o de causas de justificación, también se genera una discusión sobre
ciertas prácticas médicas que algunos, la mayoría diríamos, lo encuadran como causas de atipicidad y otros recién lo reconocían como actividades que bajo el ejercicio de un derecho están amparadas por una causa de justificación. Prácticas médicas que tienen que ver con la actividad quirúrgica estética, ¿no? Entonces, cuando el fin quirúrgico es estrictamente estético-terapéutico, se dice que ese comportamiento médico es atípico en función del consentimiento informado prestado por el paciente en relación a un bien jurídico disponible por el paciente, ¿no es cierto? Cuando la actividad quirúrgica tiene un fin estrictamente terapéutico y no estético, ya ahí hay un fomento del orden jurídico que no depende de una decisión individual ni del consentimiento del titular del bien jurídico, sino que partiendo de que el Estado procura prevenir y tutelar la salud pública, toda actividad quirúrgica con una finalidad estrictamente terapéutica es una actividad fomentada por el orden jurídico. Entonces, en estos casos ya hay atipicidad en virtud de que es un comportamiento habilitado y alentado y fomentado por el orden jurídico. Y en tercer lugar, mencionar lo que tiene que ver con la actividad quirúrgica de extracción de órganos. Acá también hay una ley específica que regula la actividad. Esa actividad está fomentada por el Estado a través de la ley de donación de órganos, pero tiene un mix. ¿Por qué? Porque requiere, más allá del fomento estatal, requiere del expreso consentimiento y adhesión del titular del bien jurídico para disponer de esos órganos. Por eso ustedes habrán visto que es bastante común y asiduo ver una, entre comillas, promoción pública de concientización social para la donación de órganos. Porque si bien es una actividad legalmente fomentada desde el Estado, porque se la interpreta como que favorece la salud pública, lo cierto es que también se reconoce la autonomía individual y el consentimiento es condición sine qua non para poder realizar esa actividad quirúrgica que extraiga órganos. Si no, estaríamos claramente ante un delito, directamente. Doctor, Sí, una consulta. Con la ley Justina, este caso puntual de la ablación de órganos, ¿no se modificó y en lugar de tener que dar un asentimiento, de tener voluntad de ser donantes, se invierte y a lo sumo tenemos que asentar en algún lado nuestra disconformidad de ser donantes? sí, eso es cierto, pero desde un punto de vista jurisprudencial está siendo cuestionado. Es decir, cuando digo jurisprudencial me refiero a que hay planteados ante la justicia múltiples amparos y también múltiples planteos de inconstitucionalidad porque invierte el principio dispositivo de un bien jurídico eminentemente personal. Gracias. De cualquier manera, más allá de que tu observación es correctísima, a los efectos de la cuestión estrictamente dogmática, estamos en la misma línea, es decir, estamos frente a una actividad quirúrgica amparada y reconocida legalmente
hasta fomentada desde el Estado, y eso implica el reconocimiento de su juridicidad, no de su antijuridicidad, de su juridicidad. Gracias. No, nada. ¿Alguna otra pregunta, otra inquietud? Bueno, entonces nos vemos el martes que viene. Muchas gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Gracias. Doctor. Gracias.